Vamos a iniciar entonces, jóvenes. Y pues el tema de hoy es el reconocimiento del antígeno por receptores de los linfocitos B y T. Durante las clases que hemos visto, pues ya vimos que la respuesta inmune innata reconoce patógenos a través de sus PRRs y pues va a reconocer los patrones moleculares asociados a diferentes patógenos, de tal manera que los puede combatir pues con la producción de interferones o bien ya vimos con mecanismos propios de las células que forman parte de la respuesta inmune innata. Muchos de los patógenos pues se logran controlar con este mecanismo de respuesta, pero la mayoría de los patógenos han evolucionado y sobrepasan todos los mecanismos de respuesta inmune innata que tenemos y entonces entra en acción los mecanismos de respuesta inmune adaptativa. Estos mecanismos de respuesta inmune adaptativa son llevados a cabo por los linfocitos T y los linfocitos B. Estas células, para reconocer una gama infinita de diferentes determinantes antigénicos o antígenos, cuentan con receptores sobre su superficie que van a reconocer de manera muy específica, pues una gran cantidad de antígenos de diferentes patógenos que pueden ser virus, bacterias, protozoarios, parásitos, helmintos, etcétera. El- Vamos a ver entonces estas moléculas especializadas en el reconocimiento de estos patógenos. Y en el caso de los linfocitos B, pues cuenta con un receptor sobre su superficie que es una inmunoglobulina. Y esta inmunoglobulina que se encuentra en la superficie de la célula va a tener la misma especificidad de todos los anticuerpos que en forma soluble sean producidos posteriormente en respuesta al antígeno por las células plasmáticas que se originan a partir de los linfocitos B activados que reconocieron el antígeno. Estos anticuerpos, aquí es lo que vemos, diagramas. En el panel A se muestra una, ¿cómo sería? Bueno, un análisis realizado por cristalografía de rayos X y está ejemplificado por listones de diferentes colores. Aquí podemos ver listones de color rojo, azul, amarillo, rojo y azul. Estos son equivalentes a lo que vemos en el panel B, que es un esquema en donde podemos ver que un anticuerpo está formado por dos cadenas ligeras que están ilustradas de color rojo, que serían las que vemos aquí en la representación por listones, y dos cadenas pesadas, que son las de color amarillo y color azul. Em, Cada cadena polipeptídica que forman un anticuerpo tiene una organización que se denomina como dominios. Estos dominios que están ilustrados aquí en el diagrama, para las cadenas ligeras tenemos dos dominios, uno que es el dominio variable y otro que es el dominio constante. Y en el caso de las cadenas pesadas, pues vemos que hay un dominio variable y tiene uno, dos, tres dominios constantes. Además, las cadenas ligeras que se ilustran en el diagrama del panel C están unidas a su vez por dos puentes disulfuro y las cadenas ligeras están unidas a las cadenas pesadas también por un puente disulfuro. Em, Vamos a ver que la parte tanto de la cadena, los dominios de la cadena, los dominios variables tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera se yuxtaponen en el espacio. Aquí lo podemos ver en el panel A, en la forma de listoncitos, y van a dar origen estructuralmente al sitio de reconocimiento del antígeno, como se puede ver aquí. ¿Sí?
La parte constante de la cadena pesada y que corresponde a la región carboxilo terminal es el fragmento que es el responsable de la actividad biológica de cada uno de los anticuerpos. Dependiendo de la cadena pesada con la que esté formada el anticuerpo, va a ser el isotipo de inmunoglobulinas. Y en el caso del humano, hay 5 isotipos diferentes que están determinados por la composición y estructura de la cadena pesada, que sería la IgM, la IgG, la IgA, la IgD y la IgE. En el caso de las cadenas ligeras, solamente hay 2 tipos de cadenas ligeras con las que se pueden constituir los anticuerpos, es la cadena kappa y la lambda. Se ha observado que en el caso del humano, la relación de estas cadenas ligeras es 2:1. Es decir, que hay anticuerpos, puede haber 2 anticuerpos con cadena kappa y un anticuerpo con cadena lambda, pero cada anticuerpo tiene una u otra, no puede tener combinaciones. Si es kappa, las dos son kappa, y si son lambda, las dos son lambda, no hay combinaciones. Pero se ha observado, por ejemplo, en el caso de los ratones, hay más anticuerpos con cadenas ligeras kappa. Hay una relación aproximada de 20:1, relación kappa-lambda, y en el ganado vacuno se ha observado que los anticuerpos son, la relación puede ser de 1:20, es decir, un anticuerpo con cadenas kappa y 20 con cadena lambda. Entonces, depende mucho de la especie, las cadenas ligeras que van a constituir el anticuerpo. Si tienen dudas, me preguntan, jóvenes. Bueno, aquí vemos cómo en el espacio las regiones variables o los dominios variables tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada se sobreponen y forman el sitio de reconocimiento del antígeno de ambos brazos de los anticuerpos. Y aquí vemos las regiones constantes del anticuerpo que va a corresponder al isotipo, algún isotipo de los que les acabo de mencionar. Aquí vemos en mayor tamaño. Estas también, no les mencioné, son glicoproteínas. Y la parte glicosilada está unida a las regiones constantes de los anticuerpos. Entonces, un anticuerpo se representa por una Y. Los brazos de esa Y están formados por las 2 cadenas ligeras con su dominio variable y su dominio constante, y por 2 dominios, uno variable y uno constante de la cadena pesada. Y la parte de la colita de la Y, el palito, son las regiones constantes de las cadenas, de la cadena pesada, que se denominan como desde CH1, CH2 y CH3. En los dominios CH2 de los anticuerpos es donde se están unidos los carbohidratos. Aquí vemos ya la estructura de la Y. Vemos la región variable, que es el sitio de unión para el antígeno, es el extremo amino terminal, y el sitio carboxilo terminal, donde están las regiones constantes, son las responsables de las actividades biológicas del anticuerpo. Por ejemplo, la unión a los receptores del FC, su paso a través de placenta, su interacción con componentes del sistema de complemento para su activación. Y aquí vemos las uniones disulfuro de las cadenas pesadas. Eh, en esta región que se conoce como bisagra del anticuerpo hay un alto contenido de aminoácidos prolina. Esta alta cantidad de aminoácidos prolina permite que los anticuerpos sean flexibles, es decir, que los fragmentos, ahorita vamos a ver que a esta región se le conoce como fragmento FAB y a esta como FC. Entonces, esta zona de la bisagra, que está localizada en este sitio donde se forman los puentes disulfuro, es lo que le da flexibilidad a los anticuerpos. Hay unos anticuerpos que tienen mayor contenido de prolina y son más flexibles que otros. Em,
La composición de aminoácidos de cada dominio son aproximadamente 110 aminoácidos para cada dominio y se ha observado que la composición es muy similar en cuanto al contenido de aminoácidos, pero no es idéntica. Y donde hay mayor variabilidad en cuanto a la composición de aminoácidos, pues son las regiones variables. Y las constantes, pues son más parecidas, pero no idénticas. Y aquí podemos ver cómo se organizan en forma de listones cada uno de los dominios. Todas estas estructuras se lograron determinar gracias a la cristalografía de rayos X. Y aquí vemos en el esquema cómo nos ilustran de color azul la región variable de una cadena, la región variable de la cadena pesada, perdón, vamos a ver, la región constante y la región variable de una cadena pesada. La región variable está de color azul y rojo y la constante de amarillo y verde. ¿Cómo es que se entrelazan en el espacio ambos dominios? Vamos a ver que en el dominio constante de la cadena ligera se forma por dos tira beta plegadas de cadenas polipeptídicas que van en antiparalelo, que forman las dos tira betas plegadas, pero vemos que están unidos por estos bucles y a su vez en este dominio están unidas estas tira beta plega, estas dos tiras beta plegada por enlaces disulfuro y a su vez están unidos con el dominio variable de la cadena ligera, que también tiene una distribución de dos tiras beta plegadas de estas cadenas polipeptídicas en antiparalelo y sus bucles. Aquí vemos las cadenas beta y también unido, estabilizado por puente disulfuro. Esta distribución y organización la podemos ver más claramente en la parte de aquí abajo, en cómo se arreglan en el espacio cómo se pliegan más bien las cadenas, las tiras betas plegadas. Aquí, déjenme ver, no me deja ver esta parte, la voy a sacar tantito. Ajá. En el caso de la cadena ligera, vean, inicia el plegamiento en la letra A. Aquí vemos una cadena polipeptídica que hace un bucle para que ahora vaya en sentido contrario. Aquí va otro bucle grande que se enlaza con la cadena polipeptídica C. Y esta cadena polipeptídica tiene un bucle grandotote para enlazarse con la cadena polipeptídica D o un bucle o una cadena en antiparalelo y esta con F un pequeño bucle y aquí concluye y vean aquí están los enlaces disulfuro. De esta manera se pliega un dominio constante de la cadena ligera. Y en el caso del dominio variable, el plegamiento igual empieza aquí en A, un bucle, otro bucle para unirse en C, aquí tenemos una cadena polipeptídica extra y aquí vemos otro bucle grande que se van plegando en antiparalelo. Entonces, de esta forma, y su unión con puente disulfuro, se forman las dos, esta es una y esta es otra tira beta plegada en antiparalelo y aquí también es una y otra. En este caso está formada por tres cadenas polipeptídicas, una de ellas, por cuatro, perdón, y una por tres, y aquí por cuatro cadenas, y la otra tira beta plegada, o hoja beta plegada por cinco, que es la región variable. Eh, También se ha observado, bueno, mucho de la estructura que se conoce ahora de los anticuerpos se logró viendo en laboratorios y realizando experimentos y se observó que los anticuerpos son susceptibles como son proteínas, pues son susceptibles de rompimiento proteolítico. Y eh, un experimento importante que se realizó fue utilizando papaína. La papaína rompe en el extremo amino terminal posterior al enlace disulfuro de un anticuerpo completo y nos va a originar dos fragmentos FAB que tienen la capacidad en forma individual de reconocer el antígeno
y un fragmento FC íntegro. Entonces, la papaína nos origina 3 cadenas polipeptídicas de un tamaño molecular casi idéntico. De esta forma se realizaron geles de electroforesis en geles de poliacrilamida y se logró ver que en el caso de la IgG tiene un tamaño molecular de 150 daltons. Bueno, aquí serían las 2 cadenas ligeras pesan 50 y la cadena pesada 50, cada una de ellas 50 y en total son 150.000 daltons. Aquí se tendría que romper el enlace en condiciones reductoras utilizando mercaptoetanol, se rompe el enlace disulfuro para que entonces se libere dos cadenitas de 50 y estas dos que tienen 50 kilodaltons corren junto con el FC. Y estas más bien, como cada una pesa 25, corren de la misma manera. Y entonces se obtuvieron 2 banditas, una de 50 kilodaltons y una de 25. Ajá. Y posteriormente se dieron cuenta, pues que ya, como sabían que había 2 cadenas pesadas, que estas pues tenían un tamaño molecular de 50 y estas juntas, 25 y 25, de 50. En total, un tamaño aproximado de 150.000 daltons. Otra digestión que realizaron fue con pepsina. La pepsina, a diferencia de la papaína, corta en el enlace posterior al enlace disulfuro, de tal manera que deja 2 fragmentos FAB unidos por este enlace disulfuro. Estos FAB'2 pues tienen la capacidad de reconocer el anticuerpo, pero ahora siguen de forma divalente, no como estos que ya quedaban monovalentes. Y esta digestión con pepsina también digería el fragmento FC. Entonces, de esta forma se realizaron varios análisis en cuanto a las características de los anticuerpos. La digestión con pepsina ahora permite, por ejemplo, hay muchos anticuerpos que se obtienen de caballo o de los favoterápicos que se conocen. Antes se utilizaba el suero de caballo íntegro, es decir, el anticuerpo tal antiviperino o antialacrán. Pero muchas personas empezaron a desarrollar anticuerpos o problemas anafilácticos porque el FC del caballo pues es extraño, entonces empezaban a producir anticuerpos contra el FC. Ahora ya se degrada con pepsina el FC y se tiene nada más el anticuerpo divalente, el FAB, que se le conoce como favoterápico. Entonces, aunque provenga de un caballo o de algún otro animal, ya este reconoce el antígeno específico y ya no se tiene el fragmento FC, que es el responsable de la respuesta inmune de los pacientes, que ya a veces les administraban el suero, pero era más el daño que les provocaba el suero que a veces el piquete de alacrán. Bueno, sobre todo cuando era picadura de alacrán, pero cuando era picadura de serpiente, pues se arriesgaban al daño que pudiera provocar. Bueno, es muy difícil que a una persona le puedan picar 2 veces la misma serpiente, ¿no? Pero en el caso de los alacranes, como vivimos en una zona endémica, pues hay personas que donde viven, pues se van a encontrar si no es que diario, pues en forma frecuente algún alacrán venenoso. Y a ellos eran los que se les ponía en forma constante o frecuente este suero y eres los que llegaron a desarrollar enfermedad del suero por anticuerpos dirigidos hacia el FC. Pero ahora ya no hay ese problema por el faboterapia. En cuanto a la flexibilidad de los anticuerpos, se pudo determinar utilizando un anticuerpo divalente, un antígeno divalente, que por lo general son moléculas pequeñitas que se les conoce como aptenos. Utilizando los aptenos, entonces se puede conocer la flexibilidad de los anticuerpos. Aquí vemos, por ejemplo, una IgG reaccionando con un apteno, y este apteno permite que los anticuerpos puedan tomar diferentes formas geométricas dependiendo de la flexibilidad de su bisagra. Y para el caso de este sistema, vieron que los anticuerpos pueden formar triángulos
cuadrados, hexágonos, etcétera, dependiendo de la flexibilidad. Y esto lo determinaron por microscopía electrónica de barrido, donde miren, aquí podemos ver triángulos, cuadrados, algunos son estructuras lineales, porque se logra abrir tanto el anticuerpo, no está aquí ilustrado, pero se logra, por ejemplo, este anticuerpo, si hay un apteno acá, podría abrirse lo suficientemente para hacer una estructura lineal. Y de esta manera conocieron la flexibilidad de los diferentes isotipos de anticuerpos. Miren aquí de mayor tamaño, aquí se ve como un hexágono, pero las estructuras que más predominaban eran los triángulos y los rectángulos o cuadrados. Aquí vamos a ver que también se logró conocer en cuanto a la estructura de los anticuerpos la composición de aminoácidos. Se obtuvieron varias secuencias de aminoácidos de diferentes anticuerpos, más de, no sé, de docenas de anticuerpos. Y lo que lograron observar es que había 3 regiones, tanto de la cadena variable de la cadena pesada como la región variable de la cadena ligera. Había 3 regiones con una alta variabilidad, hipervariabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la región variable de las cadenas ligeras, que es la parte azulita ilustrada en el esquema, que compararon, por ejemplo, aquí 12 secuenciaciones de 12 diferentes anticuerpos. Y vean, cada línea corresponde a la secuencia de cada uno de las regiones de la región variable de las cadenas pesadas de muchos anticuerpos. Y vean, observaron que para la cadena pesada había una alta hipervariabilidad en la secuencia de aminoácidos de la posición 30 como a la 36. Otra región muy hipervariable de la región 50 hasta la 58 y otra como de la 96 a la 103. Y también lo mismo para la región variable de la cadena ligera. Vean la posición 28 hasta la 30 aproximadamente, y de las 50 hasta las 58, y otra desde la 90 hasta ciento y tantos, o 100. Y estas regiones que se ven marcadas aquí como rojas, se les denominó como regiones de hipervariabilidad, tanto de la región de la cadena pesada como la región hipervariable 1, 2 y 3, y de la cadena ligera también 1, 2 y 3. También pues obtuvieron toda la secuencia y vieron que había regiones que eran más constantes. Y estas regiones con menos hipervariabilidad las denominaron como regiones, ¿cómo le llaman estas? Regiones estructurales. Ajá, entonces, la parte estructural, en el caso de la cadena pesada, está de azul, y es FR1, FR2, FR3 y FR4, que son las que están a los lados de las regiones hipervariables. Y para la cadena ligera, pues también tiene sus regiones estructurales, FR1, 2, 3 y 4. Y vean, aquí vamos a ver cómo ya cuando analizaron en el plegamiento del anticuerpo, ya de la molécula, y vieron que esas regiones de hipervariabilidad estaban localizadas en las asas que conectan las tiras betas plegadas. Y ya en el plegamiento tridimensional del dominio, vean como cada asa, tanto la región hipervariable 1, 2 y 3, que se les denominó posteriormente regiones determinantes de complementariedad, porque son los sitios que van a reconocer los epítopos o los determinantes antigénicos del antígeno. Y vean, aquí está. Este es un solo dominio de la cadena ligera, pero vamos a ver ahorita que para la cadena pesada ocurre exactamente lo mismo. Entonces, tanto los 3 dominios hipervariables, perdón, los 3 bucles hipervariables de la cadena pesada y de la cadena ligera forman el sitio de reconocimiento del antígeno.
Entonces aquí vemos por qué hay tantos anticuerpos y tantos anticuerpos que pueden reconocer una gran infinidad de determinantes antigénicos. Vamos a ponerlo ya aquí para que lo vean bien. Como en el espacio están ya muy juntitos esos bucles de hipervariabilidad. Aquí lo vemos ya nada más en grandecito. Y forman el sitio de unión para el antígeno. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, doctora. ¿No? Ok. Vamos bien, sí. No, doctora. ¿Vamos bien? Muy bien. Sí. Entonces, fíjense, también se logró identificar que los anticuerpos, a través de, esto es un esquemita de un fragmento FAB. Aquí vemos la región variable, el dominio variable de la cadena ligera y el dominio variable de la cadena pesada. Ambas pues forman el brazo, el FAB, que reconoce el anticuerpo. Y se vio que los anticuerpos pueden reconocer a sus antígenos a través de hendiduras, a través de surcos o a través de estructuras extendidas o bien a través de protuberancias. ¿Ah? Esto lo lograron ver a través también de cristalografía de rayos X y aquí vemos una representación esquemática realizada por computadora de la estructura molecular de la superficie del sitio de reconocimiento del anticuerpo. Y en la parte de abajo también es la estructura molecular, pero girada más o menos un ángulo de 90 grados para que lo pudiéramos visualizar de lado. En el primer esquemita nos están ilustrando un sitio de reconocimiento de un anticuerpo a través de una hendidura. Esta hendidura reconoce un apteno. Es una molécula chiquitita que de hecho es el ferroceno. Y vean toda la parte amarillita de la estructura del sitio de reconocimiento del anticuerpo. Es donde están las regiones de hipervariabilidad para reconocer a este apteno, que es lo que se ve de color rojito. Y aquí de lado vemos cómo está esta hendidura. Y la parte amarilla, pues es donde están los sitios de reconocimiento, los CDRs, los sitios las regiones determinantes de complementariedad. Y acá, en esta es una hendidura y esta es un surco a través del cual puede ser reconocido. em, Aquí nos pusieron como ejemplo es una proteína del VIH. Un péptido, un péptido purificado del virus de la inmunodeficiencia humana. Y vemos aquí el péptido de color rojo y toda la parte amarilla corresponde pues a los CDRs, tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada. Vean cómo aquí esas regiones hipervariables son las que reconocen el epítopo, la región del antígeno, y de lado vemos cómo se forma ese surco y cómo reconoce al antígeno. En el caso de estas áreas de reconocimiento extendidas, que son hendiduras extendidas, nos platican, bueno, indican que es una representación de reconocimiento de una proteína muy grande, que es la lisosima de huevo de gallina. Esa lisosima de huevo de gallina no se ve ilustrada aquí, no la pudieron ilustrar, pero lo que sí ilustraron, que está de color amarillo, es toda la zona que corresponde a las regiones CDRs 1, 2 y 3 de la cadena ligera y de la cadena pesada. Y de lado vemos cómo esta superficie extendida, ajá, es el sitio de reconocimiento de algunos epítopos de esa proteína de gran tamaño. Y en la última es el reconocimiento a través de una estructura o una pequeña protuberancia. También aquí utilizaron una glicoproteína, la 120 del VIH. No se ve la proteína, pero se ve la zona de reconocimiento, el sitio de reconocimiento del antígeno,
formado, pues ya vimos, ¿no? Cadena ligera, cadena pesada. Pero lo interesante aquí es que cuando giran la molécula, vemos las protuberancias y mencionan que estas protuberancias principalmente están formadas por las regiones CD3 del anticuerpo que reconoce a esa glicoproteína. Las interacciones entre el antígeno y el anticuerpo que ahorita vimos están dadas por interacciones no covalentes. Y las principales interacciones que participan entonces en la unión antígeno-anticuerpo son fuerzas electrostáticas. Y estas fuerzas electrostáticas entre el antígeno y el anticuerpo pues está dado a través de cargas opuestas, por la atracción de cargas opuestas, que puede ser entre grupos carboxilo y grupos amino y las uniones por puentes de hidrógeno. Aquí se da la interacción entre moléculas que están cargadas electronegativamente, como el nitrógeno o el oxígeno. Entonces, estos forman el puente de hidrógeno y que además comparten este hidrógeno. Otra unión no covalente son las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas de Van der Waals se da entre fluctuaciones de nubes electrónicas que están cargadas negativa y positivamente y que se polarizan entre átomos que son vecinos y las fuerzas hidrofóbicas. Las fuerzas hidrofóbicas se da entre grupos hidrofóbicos que interactúan de forma desfavorable con las moléculas de agua y tienden a agruparse, es decir, para tratar de evitar a las moléculas de agua se agrupan y entonces quedan así muy juntitas y logran excluir a las moléculas de agua. Y también estas interacciones involucran fuerzas de Van der Waals. Y las últimas son las interacciones cation-pi. Aquí se da entre interacciones no covalentes, que están entre cationes y nubes de electrones. Aquí tenemos los cationes y nubes de electrones de grupos aromáticos cercanos, como vemos aquí, este grupo aromático. Muy bien. La interacción entre la interacción, la interacción, se ha visto que hay anticuerpos que tienen una interacción, más bien todos los anticuerpos tienen interacción específica, pero se ha observado que hay ciertos antígenos que el epítopo presenta una característica muy importante porque está determinada por un solo aminoácido, y ese es el caso de la lisosima de huevo de gallina. Aquí vemos la lisosima, que es una proteína grande, pero a pesar de que es una proteína grande, el epítopo, que es reconocido por un anticuerpo que es el D13, específico para la lisosima, no reconoce epítopos que estén aquí, acá, sino que reconoce solamente el epítopo que está formado por glutamina, ¿sí? Por glutaminas en esta posición, en la posición 120. Entonces aquí vemos la representación esquemática del anticuerpo en forma de listones. Aquí vemos la parte variable de la cadena ligera, de la cadena pesada y sus regiones constantes. Y aquí pues ya vimos que están los bucles de las regiones CDRs que van a reconocer el epítopo. Pero vean, aquí vemos como nada más las tirosinas, la fenilalanina de los diferentes CDRs reconocen a a la glutamina, a este epítopo, ajá, tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada, ¿sí? Entonces ahí eso es interesante porque se ha visto que hay anticuerpos que solamente reconocen una pequeña porción de un antígeno muy grande y que puede ser muy específico y que va dirigido contra un solo aminoácido. Malqui. Eh, También se ha observado que los anticuerpos pueden tener impedimento estérico, sobre todo cuando reconocen a los antígenos en su forma nativa. En el caso, es muy importante este tipo de interacción con impedimento estérico y se ha observado principalmente en virus, en partículas virales y particularmente en el virus
del noreste del Nilo. El virus está formado, pues la partícula viral nativa íntegra está formado en su envoltura por tres dominios, el dominio 1, el dominio 2 y el dominio 3. El dominio 3 es el que es reconocido por este anticuerpo monoclonal, el E16. Aquí están los fragmentos FAB de reconocimiento de esos dominios y se ha observado que el anticuerpo, a través de su sitio de reconocimiento, reconoce 120 de diferentes epítopos de 180. Aquí, por ejemplo, se hizo el modelo molecular de la partícula viral y la flecha nos está indicando en color azulito todos los sitios que tienen impedimento estérico. Y ese impedimento estérico evita que de los 180 epítopos solamente el anticuerpo reconozca 120. Los 60, que solamente pertenecen al dominio D3 de la proteína E de envoltura, no son reconocidos por impedimento estérico. Y hicieron una reconstitución por microscopía electrónica en frío de la partícula viral. Y lo que muestran aquí es que, pues, como muchas partículas virales, el del noreste del Nilo es una partícula icosaédrica que presenta varios triángulos isósceles equiláteros. Bueno, ¿cuáles son los triángulos que tienen los mismos lados iguales? Equiláteros, ¿verdad? Y Equilátero. Equilátero. ajá, estas estructuras están repetidas en toda la envoltura del virus y entonces por eso da esa forma icosaédrica y pues eso evita que el anticuerpo pueda reconocer todos los epítopos del virus por impedimento estérico, aunque reconoce una gran cantidad, 120, pero pues le faltan 60. Aquí vemos la estructura molecular en listones. Esta partecita, que es la azul, es la que no reconoce por impedimento estérico el anticuerpo. Y aquí vemos la estructura icosaédrica formada por estos triángulos. Muy bien. Dentro de la estructura de anticuerpos se ha visto que, bueno, el humano y la mayoría de los mamíferos, como los ratones, conejos, etcétera, tienen estructuras similares que ya cadenas formada por dos cadenas ligeras, las dos cadenas ligeras y las pesadas. Pero se ha visto que, por ejemplo, en los camellos, las IgGs y en los tiburones, sus anticuerpos pueden estar formadas únicamente por cadenas pesadas, como se ilustra aquí. Tienen su región variable y su región constante, pero están formados solo por cadenas pesadas. En el caso de los tiburones, se ha visto que esta inmunoglobulina NAR, ajá, está formada por las dos cadenas, los dos dominios variables, pero tienen una cola muy larga de 5 dominios constantes. Esta es una variante de sus anticuerpos porque tanto los camellos como los tiburones producen anticuerpos con dos normales. Bueno, esto no quiere decir que sean anormales, sino que producen anticuerpos con cadena pesada y con cadena ligera, pero presentan esta variación. Y esto quiere decir que puede, señala que la evolución de la formación de los anticuerpos es, mm, o sea, se origina, tiene un mismo origen, pero puede divergir en algunas especies, tanto que forman anticuerpos con cadenas pesadas y que también tienen la capacidad de reconocer diferentes antígenos. Muy bien, entonces, en cuanto al reconocimiento de las células B, ya vimos todas las características de los anticuerpos, todos ellos, pues, forma soluble. Sin embargo, el receptor para la célula B es exactamente el mismo anticuerpo, pero está anclado a la superficie de la célula. La especificidad del BCR, que estaría anclado a la superficie de la célula B, es exactamente la misma de los anticuerpos que se producen en forma soluble cuando éste reconoce el antígeno. Em, Aquí no lo ilustraron, pero el BCR sería esta inmunoglobulina anclada
a la superficie del anticuerpo con una región transmembrana y una región intracitoplasmática. Pero eso lo vamos a ver posteriormente, pero para que quede más claro que al igual que vamos a ver ahorita el receptor de la célula T, que está formado por dos cadenas polipeptídicas, la cadena alfa y la cadena beta. El receptor de B está igual anclado a la superficie. En el caso del receptor de T, pues está formado estructuralmente muy parecido a los dominios del fragmento FAB del anticuerpo. Está formado por dos dominios variables, tanto de la cadena alfa y de la cadena beta, y dos dominios constantes, similares estructuralmente al fragmento FAB de los anticuerpos. Están unidas las cadenas que forman el receptor por un puente disulfuro, tienen una región transmembrana y una región intracitoplasmática. Las regiones hipervariables o similares a la del anticuerpo se yuxtaponen en el plegamiento tanto del dominio variable de alfa y de beta para formar el sitio de unión del antígeno. Y aquí vemos que ambas cadenas son glicoproteína, están unidas a carbohidratos. Vemos la región variable, la región constante, una pequeña región extracelular y su puente disulfuro. Una característica de la región transmembrana es que la cadena beta tiene un aminoácido con carga positiva y la alfa dos aminoácidos y su región o su tallo citoplasmático. De esta manera, este es el receptor de las células T. Y aquí lo vemos representado en listones, después de un análisis de cristalografía, y vemos cómo tanto el dominio variable de la cadena alfa y la cadena beta forman esos bucles de sus regiones determinantes de complementariedad 1, 2 y 3 para beta, 1, 2 y 3 para alfa, y sus regiones constantes, que son las que están ancladas a la membrana de la célula. En el caso de la cadena alfa, son muy similares a al fragmento FAB que vimos del anticuerpo, pero en sus dominios constantes, alfa no tiene una estructura tan parecida al dominio constante del anticuerpo o al dominio constante de la cadena beta, que es muy parecida, tiene alfa hélices y tira betas plegadas. Aquí vemos que la cadena es como más irregular. Es una cadena polipeptídica sin formar esas cadenas de tira beta plegada. Em, Acá déjenme mencionarles que los pliegues de los anticuerpos, esta parte de los pliegues son alfa hélices, porque ya vimos en las estructuras, todo esto es estructura de antiparalelos y tiras betas plegadas, pero donde se forman los bucles, donde están los CDRs, son alfa hélices, son estructuras polipeptídicas en alfa hélice. Eso no se los había mencionado. Y aquí vemos las alfa hélices de las cadenas constantes del receptor de T. Aquí se hizo un alineamiento solamente de las regiones variables, tanto de la cadena alfa como de la cadena beta del receptor de T, con tres diferentes regiones de reconocimiento de tres anticuerpos. Aquí lo vamos a ver en mayor tamaño. Y lo que se vio es que tanto el sitio de reconocimiento del receptor de T de la cadena alfa se alinean con la cadena ligera de los tres anticuerpos diferentes. Aquí tenemos los sitios de reconocimiento de tres anticuerpos, el L1, L2 y el L3, que están en color violeta, azul y en verde. Y toda la parte gris corresponde al fragmento, al sitio de reconocimiento del TCR, a sus regiones variables de la cadena alfa, y aquí tenemos de la cadena beta, que también están en grises. Y de la cadena pesada de los anticuerpos, aquí tenemos de un anticuerpo H1, que corresponde a la parte L1 de este anticuerpo, H2,
el moradito pálido que correspondería a este, y el azul, el naranja, perdón, que corresponde a la parte del otro anticuerpo. Perdón, en verde aquí está, porque las partes HB son de los TCRs, son las regiones hipervariables de alfa y de beta. Aquí lo interesante es que vieron que tanto la región, el TCR, solamente la parte de reconocimiento del antígeno y la parte de reconocimiento de los anticuerpos se alineen, son alineados, pero aunque están alineados hay cierto desplazamiento. Es decir, la parte de los anticuerpos se desplazan un poco con respecto al sitio de reconocimiento de la cadena alfa y cadena beta del receptor. O sea que tienen una pequeña variabilidad. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo tres diferentes, por cristalografía de rayos X, cómo tres diferentes anticuerpos reconocen tres diferentes epítopos de un mismo antígeno. Todo esto es la proteína, la lisosima de huevo de gallina. Vean, todas estas estructuritas son de la proteína. Y se obtuvieron tres anticuerpos diferentes. El morado, que reconoce esta zona, el amarillo, que reconoce esta parte, y el rojo. Entonces, de un solo antígeno se pueden obtener diferentes anticuerpos. Aquí nada más nos están ilustrando tres, pero se pueden obtener muchos más y cada uno de ellos reconocen diferentes epítopos sobre la molécula. Y acá abajo también vemos un análisis de cristalografía de la lisosima, de la misma lisosima de huevo de gallina. Los epítopos para los linfocitos T están marcados en azul y en rojo. El único epítopo que podría tener acceso a un linfocito T, porque es superficial, es el azul, porque el rojo está embebido o está anclado, metido en la molécula de lisosima. O sea, no podría, aunque saben que es un epítopo de T, al igual que el azul, no podría tener acceso el TCR de una célula T a esos dos epítopos de esa proteína. Aquí lo vemos en mayor tamaño. ¿Y por qué, muchachos? Pues resulta que los linfocitos T, bueno, los anticuerpos pueden reconocer diferentes epítopos de la estructura nativa de una proteína, como lo vemos acá. Este es un epítopo, un determinante antigénico de toda la estructura nativa de la proteína, y así para cada anticuerpo. Aquí, por ejemplo, los anticuerpos pueden reconocer diferentes epítopos aquí, diferentes porque es la estructura nativa, pero las células T no. En caso de este que está expuesto, podría, pero no puede porque las células T solamente reconocen péptidos, moléculas previamente procesadas. Y esas moléculas tienen que ser previamente procesadas por las células presentadoras de antígeno. Y esas células presentadoras de antígeno ya vimos que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Y los linfocitos B cuentan en su superficie con estas moléculas, que son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y que son las encargadas de cargar el péptido que las células presentadoras de antígeno lo van a presentar al linfocito T. Estas moléculas MHC fueron descubiertas no por su participación en la presentación de antígenos, sino más bien como moléculas que participan en los mecanismos de rechazo a trasplantes. Y posteriormente se vio la importancia que tienen en la presentación de antígenos. Son dos moléculas principales, las moléculas MHC clase 1, que estamos viendo aquí en en estos cuadros, que es la clase 1 y clase 2. Ambas moléculas son codificadas por genes que se encuentran en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 6. Son polimórficas y el sitio de polimorfismo vamos a ver ahorita que está localizado en esto que se conoce como hendidura, que es el sitio de unión del antígeno o del péptido. Estas moléculas, además, hay múltiples alelos. Por ejemplo, nosotros somos heterocigotos para las moléculas MHC, es decir, que tenemos moléculas MHC que nos heredaron
nuestra mamá y nos heredó nuestra mamá. Entonces, eso hace que tengamos aunque es limitado el número de moléculas, que tengamos alelos suficientes para reconocer una infinidad de epítopos que van a ser presentados a los linfocitos T. ¿Qué características tienen estas moléculas? Pues en el caso de la molécula MHC clase 1, está formada por dos cadenas polipeptídicas. La cadena alfa, que se organiza en tres dominios, el dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y está unido en forma no covalente a la beta 2 microglobulina, que esta beta 2 microglobulina no pertenece al complejo MHC. Es codificada en el cromosoma 15 y tiene un peso molecular de 12.000 Daltons y la cadena alfa de 43 aproximadamente. Aquí arriba vemos, es una proteína que está anclada a la membrana, tiene una región transmembrana y una región intracitoplasmática. Aquí en el panel A vemos una representación por computadora de la estructura molecular. Y vemos de color azul a la beta 2 microglobulina y de color azul pálido el dominio de la cadena alfa 1, el dominio alfa 2 y el dominio alfa 3. Aquí es una representación esquemática, pero para que se pueda ver así por computadora, se tiene que hacer una digestión proteolítica que rompe aquí y solamente se obtiene a la molécula completa. Aquí vemos la representación en listones. Vean cómo están formados por tiras en antiparalelo, por alfas hélices que forman estos como anillitos. Y esto da origen a lo que es el surco, donde queda anclado el péptido. Y aquí vemos una parte desde arriba de la molécula y vemos cómo está formada por dos tiras beta plegada, la de color verde y la de color azul, que están formados por los dominios alfa 1 y alfa 2 de la cadena. Aquí en el piso de las hojas beta plegada es el sitio de anclaje del péptido y las alfa hélices tanto de un dominio como del otro hacen como esta pared, como la pared del surco donde va a quedar anclado el péptido y ese péptido va a ser interiorizado, procesado y cargado a estas moléculas por las células presentadoras de antígeno y que lo vamos a ver con más detalle en una clase posterior. Aquí vemos la estructura molecular de los dominios, los listones que forman la estructura de cada uno, el sitio de anclaje del péptido en el surco, formado por los dominios alfa 1 y alfa 2, y la estructura, el diagrama de la estructura de la molécula. Y esta es la molécula clase 2. La molécula clase 2 está formada por dos cadenas polipeptídicas, también codificadas en el cromosoma 6. Los dominios, tanto de la cadena de la molécula clase 1 como de la molécula clase 2, son muy similares a la de los anticuerpos, es decir, pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Aquí tienen una región transmembrana y una región intracitoplasmática. De igual manera, cuando se pliegan estas dos cadenas polipeptídicas, como lo podemos ver aquí, se forma el surco de anclaje al péptido, donde ambos dominios forman la hoja tira beta plegada y las alfas hélices, que nos darían origen al surco, que lo vemos en el panel C, y vemos que en el piso quedaría anclado el péptido. Los aminoácidos que forman las tira beta plegadas, vamos a ver que son muy importantes para el anclaje de los péptidos, ya sean en moléculas clase 1 o clase 2. Y aquí vemos una representación esquemática realizada por computadora de la molécula, donde vemos los dominios tanto de la cadena beta en verde y amarillo y de la cadena alfa en azul pálido y azul intenso.
en mayor tamaño para que visualicemos las alfa hélices, las tira beta plegadas y los dominios ah, anclados a la membrana de la célula y el sitio de unión del péptido y el esquema de la proteína. Se ha observado que en ambas moléculas, en el sitio de unión, en el surco, anclan los péptidos de forma lineal. La diferencia en cuanto al anclaje es que las moléculas clase 1 van a anclar péptidos de menor tamaño, aproximadamente entre 8 y 9 aminoácidos, y quedan prácticamente dentro del surco. Y en el caso de las moléculas clase 2, los péptidos son de mayor tamaño. Pueden ir de 13 a 15 o más aminoácidos, y muchos de ellos en la parte extrema aquí de la parte, perdone, Malquia. En la parte izquierda, perdón, está el extremo amino terminal y en la parte derecha el carboxilo. Y en el caso de las moléculas MHC clase 2, el péptido interactúa casi ya con la parte terminal, tanto amino como carboxilo. Y aquí tenemos una representación por computadora de la estructura molecular del surco, tanto de moléculas clase 1 como clase 2. Y podemos ver cómo aquí están las alfa hélices de la molécula y la tira beta plegada. Entonces el péptido es anclado en el piso de la estructura de la hoja de la beta plegada. Aquí se ven de diferentes colorcitos los aminoácidos del surco que están interaccionando con el péptido antigénico. Y aquí vemos cómo el péptido es de mayor tamaño y casi interactúa con la parte final del surco. Aquí vemos las alfa hélices y las tira beta plegadas y los diferentes colores de los aminoácidos que están interactuando con el péptido. Aquí es una representación esquemática y vemos como la alfa hélice, la tira beta plegada y el péptido que está anclando una molécula MHC clase 1. Por lo regular, la estructura lineal del péptido permite que este interactúe por enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno con los aminoácidos, que por lo general siempre son los mismos para las diferentes moléculas. En este caso son tirosinas, aminoácidos aromáticos que forman estos enlaces hidrógeno y también enlaces iónicos con el nitrógeno de los aminoácidos. El carbono es de color, son los círculos negros y el oxígeno son los circulitos rojos. Y vemos que la interacción es prácticamente con los aminoácidos de los extremos del surco de la molécula clase 1. Se han logrado eluir estos péptidos que vemos aquí, unidos, este es un dibujito, pero esos péptidos anclados a las moléculas clase 1 se han logrado eluir y se ha observado que comparten ciertos aminoácidos de anclaje. En la parte de arriba se ven 3 péptidos que se eluyeron de una molécula, de un alelo de molécula clase 1, y acá vemos 4 péptidos que se eluyeron de otra molécula clase 1 diferente. Estas moléculas MHC clase 1, pues tenemos los alelos A, B, los C, y de estos tenemos muchos más subtipos y alelos, y estas son 2 diferentes moléculas. En la parte de arriba podemos ver que en la región amino terminal, los aminoácidos que están marcados de verde son los aminoácidos de anclaje, es decir, que son para que esa molécula pueda unir los péptidos, tienen que tener no importa la secuencia que no está marcada, sino que en esta posición tiene que tener un aminoácido aromático y aquí un aminoácido hidrofóbico, que puede ser una fenilalanina o una tirosina. En la posición 1, que se le denomina como 1 de anclaje, y aquí sería en la posición 4. Una leucina
En el caso de estos tres péptidos, comparte, si no son los mismos aminoácidos, pues tienen las mismas propiedades. En el de abajo son cuatro diferentes péptidos y en el aminoácido de anclaje tenemos prácticamente los mismos, la tirosina. Y en la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la posición 8 tenemos valina, isoleucina y leucina. Estos, aunque son aminoácidos diferentes, son aminoácidos hidrofóbicos de gran tamaño y esto permite que pueda la misma molécula anclar ese péptido. Aquí vemos el péptido que ancla una molécula clase 2. Ya vimos que los péptidos son de mayor tamaño. Vean en bueno, más bien cómo se ancla un péptido así de forma alargada, es más grande. Y las interacciones por hidrógeno de los aminoácidos del péptido, además de que interaccionan en la parte final del surco, también interaccionan con aminoácidos de las alfa hélices y en la parte de las tira beta plegadas. Se lograron eluir tres aminoácidos de tres diferentes moléculas MHC clase 2 de ratón. Y ven prácticamente las tres diferentes, bueno, son de diferente longitud los péptidos, pero tienen exactamente la misma composición de aminoácidos. Este es para caso de una molécula de ratón. Y en el caso de moléculas MHC clase 2 de humanos, se lograron eluir estos péptidos de de una misma molécula, perdón, y vean cómo a pesar de que también son de diferente tamaño, el péptido de anclaje, que lo denominan como número 1, tiene prácticamente los mismos aminoácidos, y si no, aminoácidos con las mismas características, como es la fenilalanina, la isoleucina y la leucina, pues son aminoácidos hidrofóbicos. Y en el caso de la posición 4, tenemos aminoácidos como el aspartico, el que es la D, y tenemos el glutámico, que es la E. Ambos son aminoácidos con carga negativa. Y en la posición 6 hay aminoácidos como la lisina, la arginina, que tienen o son aminoácidos con carga positiva. Y finalmente ya en la posición 9 tenemos aminoácidos aromáticos como tirosina, fenilalanina, pero también tenemos aminoácidos hidrofóbicos y con carga positiva. Entonces, coinciden mucho los peptidos eluidos de las moléculas con que son del mismo alelo, con la composición de aminoácidos que pueden ser anclados al surco de esa molécula. ¿Me permiten un momentito, muchachos, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces, Creo que no. ok. Continuamos vamos a ver aquí entonces la representación nuevamente en listones del receptor de la célula T. Aquí lo que nos interesa pues es ver la parte de los dominios variables, tanto de la cadena beta como de la cadena alfa. Aquí están ilustrados en diferentes colorcitos los determinantes con los CDRs.
las regiones determinantes de complementariedad, que vean que son los que reconocen no solamente el péptido, sino que también reconocen zonas, regiones de la molécula de histocompatibilidad. Aquí esta es una molécula MHC clase 1, y vemos el dominio alfa 1, alfa 2, y en el surco tenemos el péptido que está de color amarillo. Entonces, de esta manera se lleva a cabo el reconocimiento de del péptido por el receptor de la célula T. Y aquí vemos la beta 2 microglobulina y el dominio alfa. De este lado está ilustrado en colores cada uno de las regiones hipervariables del receptor. Aquí se los quiero mostrar. Y se ha observado que la región con mayor hipervariabilidad en el TCR es el CDR3, que estaría ilustrado aquí de la cadena alfa en color amarillo y de la beta en verde. Y esto se ancla o interacciona con el péptido anclado a la molécula MHC en la parte central. Y el CDR1 de la cadena alfa y beta interaccionan con las partes más distantes del péptido, en los extremos del péptido, y los CDR2, tanto de alfa como de beta, interaccionan con la molécula, vean, se unen a las regiones de la alfa hélice de los dominios de la molécula MHC. Bueno, esta es una molécula del dominio alfa 1 y alfa 2 de la molécula clase 1. Aquí hay un dominio extra del TCR que no está presente en los anticuerpos, que es de la región hipervariable 4, que esta se ve que interacciona con la parte extrema ya casi la parte de las límite de la molécula de histocompatibilidad. Y los dominios, bueno, aquí vemos en negro el dominio variable de beta y el dominio variable de alfa, con cada uno de sus regiones hipervariables. Es decir, que el receptor de la célula T no solamente reconoce a la molécula, al péptido, sino que reconoce partes de la molécula clase 1 o clase 2, y eso es muy importante para que pueda iniciarse la activación de la célula o el reconocimiento apropiado. Aquí vemos ahora, en el caso de las cadenas alfa, el receptor de T, pero con una molécula MHC clase 2. Aquí vemos el péptido. Ay, permítame, chicos, porque está una aireada. Ay, perdone, pero es que se vino un aire muy fuerte y estaba casi tirando mi ventana. Una disculpa. Bueno, entonces fíjense, aquí, ¿qué tenemos? Los dominios de la cadena variables de alfa, de beta, de nuestro receptor TCR alfa beta. Ahorita vamos a ver por qué alfa beta. Y que está reconociendo al péptido en la molécula clase 2. Aquí están los dominios alfa 1, beta 1 y aquí está el péptido. Ajá. Los linfocitos, el receptor de la célula T, no solamente son las cadenas alfa y beta, sino que también eh, están unidos o sí a moléculas que participan de forma muy importante en el reconocimiento del antígeno. En el caso de los linfocitos T, que van a tener una función de cooperación, el receptor que se encuentra ligado al TCR es la molécula CD4. Y los linfocitos que tienen actividad citotóxica, el receptor ligado al TCR es el CD8. El CD4 es una molécula que está formada por 4 dominios tipo inmunoglobulina, el D1, D2, D3 y D4. Aquí lo vemos en su forma
de listones, presentándonos sus dominios, y muy similar a los dominios de los anticuerpos y del TCR. Y aquí nada más el dominio D2 es un poquito diferente porque es más rígido. Y en el caso del CD8 está formado por dos cadenas polipeptídicas, la cadena alfa y la beta, que tiene una región extracelular muy larga de cadena polipeptídica que une los dominios tanto alfa y beta a la superficie de la célula con una región en ambos casos transmembrana y intracitoplasmática, unidos por un puente disulfuro. Y aquí vemos una característica también de la molécula CD8 es que este es un heterodímero, pero puede estar formado también por cadenas, puede ser homodímero, ser alfa-alfa o beta-beta. Y aquí tenemos la representación en listones. Entonces, fíjense, la molécula clase 2 y clase 1 de las células presentadoras de antígeno, pues van a ser reconocidas por la molécula CD4 en los linfocitos T, CD4, y en el caso de la molécula clase 1, pues va a ser reconocido en los linfocitos T, CD8. Vamos a ver que los dominios que interactúan con la molécula clase 2, en el caso de linfocitos TCD4 cooperadores, es el dominio D2 y D1, y prácticamente reconocen regiones de los dominios beta 1 y alfa 1 de la molécula clase 2. Y en el caso de los linfocitos T citotóxicos, que son CD8, la molécula CD8 reconoce la molécula clase 2 en los dominios alfa 1 y alfa 2. Aquí se ve, bueno, no se distingue, pues se las voy a pasar, pero se ve cómo reconoce la molécula CD4 a la molécula MHC clase 2. Es decir, que el TCR, además de que reconoce el péptido, esta molécula presente en la célula es importante para el reconocimiento de la molécula clase 1 o clase 2, dependiendo si es linfocito TCD4 o CD8. Aquí tenemos los esquemitas. Y aquí vemos la forma de listón de reconocimiento del TCR en un linfocito T CD4, porque posee la molécula coaccesoria o del linfocitos TCD4. Reconoce el TCR en el surco y esta en diferentes partes de los dominios que forman el surco. Y aquí el CD8, TCR, MHC clase 1 y el CD8 que reconoce la molécula clase 1. Es muy importante este reconocimiento, muchachos, porque si para empezar, la expresión eficiente de un receptor en la superficie de la célula no se da si no va anclado, no es que vaya anclado, sino que si no se expresa junto con el CD4 o con el CD8 que va a definir la población celular. Unos van a ser CD4 y otras CD8. Y para que sea una maduración y diferenciación apropiada, tiene que expresarse junto con estas moléculas de forma independiente. Uno es CD8 o el otro y el otro CD4. Las moléculas clase 1 y clase 2 se expresan en la superficie de todas las células de nuestro organismo. En el caso de las moléculas clase 2 están presentes en todas las células nucleadas del organismo, excepto en los glóbulos rojos, porque no tienen núcleo. Pero se van a expresar más en los linfocitos T, en las células B, en macrófagos, células dendríticas. En menor proporción en células epiteliales del timo y en neutrófilos se expresan en buena proporción, hepatocitos en las células del riñón y en cerebro en menor proporción. Si se fijan, se expresan en buena proporción en todas las células que pueden tener función de células presentadoras de antígeno, excepto en células T, ¿no? Que no, bueno, hasta la fecha no se ha visto que puedan presentar antígeno. Y las moléculas clase 2 son principalmente de las células presentadoras de antígeno. Muy poquito en células T, pero se expresan en abundancia en células B, en macrófagos, en células dendríticas y también en células epiteliales del timo. Y no, estas clase 2 no se presentan ni en neutrófilos, ni hepatocitos, ni en células de riñón, ni en cerebro. Y ninguna de las dos en los glóbulos rojos.
Y ya para terminar, pues ahorita hemos hablado del receptor TCR alfa beta, es decir, de todas las células T que están formados su receptor por las cadenas polipeptídicas alfa beta, que son los linfocitos más abundantes en todo, en torrente sanguíneo y en los órganos linfoides, en todos los órganos de nuestro organismo. Pero hay una menor proporción de linfocitos, que es una subpoblación diferente que está formada por un receptor diferente, por cadenas alfa perdón, por cadenas gamma y delta. Estos linfocitos T, gamma delta, que su receptor, a diferencia de los alfa beta, está formada por dos cadenas polipeptídicas, la gamma y la delta, pues con una estructura muy similar. Tienen dominios variables y sus dominios constantes o que están unidos a la superficie de la célula, pero la diferencia de estas células es que hay muy poquitas en torrente sanguíneo. Se encuentran en mayor proporción en los tejidos y principalmente, por ejemplo, en tejido epitelial de las mujeres, no, en el tejido reproductivo de las mujeres y en la piel de todos los seres humanos. Estas células se cree que participan como células transicionales, es decir, que están entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Es una transición y ellas no reconocen antígenos restringidos por las moléculas MHC. Los linfocitos T alfa beta que acabamos de ver, la forma de reconocimiento sobre el que solamente se puede realizar en el contexto de moléculas MHC en células presentadoras de antígenos se le conoce como restricción. Es decir, hay una restricción, si no se presentan de esa forma no lo pueden reconocer, pero estos linfocitos T gamma delta no requieren de esta restricción. Pueden reconocer antígenos de forma similar a las células Seneca, que ya vimos con Sergio cómo pueden reconocer las células Seneca, pero también pueden reconocer a través de moléculas MHC que se conocen como no clásicas, porque presentan péptidos diferentes a los que presentan MHC clase 1 y clase 2. Estas se conocen, bueno, esta es una, la T22, pero hay moléculas MHC 1 no son clásicas y tienen una estructura diferente, están formadas por alfa hélice y tiras beta plegadas. También están unidas a la beta 2 microglobulina en forma no covalente, pero la mayoría de los péptidos que presentan son fosfolípidos, proteínas de choque térmico, ácidos nucleicos, y por lo general se les llaman linfocitos de transición porque no reconocen, digamos, a determinantes antigénicos propios del antígeno, sino que reconocen productos derivados de la infección. Entonces, por eso también se les cree que están en la transición de innata adaptativa, porque participan en el reconocimiento de, digamos, de productos derivados ya de un proceso infeccioso. ¿Sí? Y ¿qué otra? Bueno, entonces las moléculas que pueden presentarles péptidos son conocidas como no clásicas. Ujú. Creo que ya es todo, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí les queda claro cómo reconocen los linfocitos B, los linfocitos T, alfa beta, los linfocitos T gamma delta, las moléculas que participan en el reconocimiento del receptor B, es el BCR, que es un anticuerpo, y ya vimos cómo reconoce. TCR tiene que estar unido a su molécula CD4 en caso de linfocitos TCD4 y CD8 en caso de linfocitos TCD8. Reconocen para CD4 el péptido antigénico en moléculas clase 2, que ya vimos que presentan péptidos de mayor tamaño, y en clase 1 péptidos de 8 a 9 aminoácidos y presentan linfocitos T, CD8. Y los linfocitos T gamma delta, que son menos abundantes y que se encuentran presentes en piel,
en epitelios, sí, en epitelios mucosos también se encuentran, son abundantes, reconocen péptidos de forma diferente y no están restringidos por las moléculas MHC. ¿Preguntas, chicos? Doctora, yo tengo una pregunta. Ese